tarde, maestra. Nosotros somos el grupo número 5 y le vamos a presentar lo que es el podcast. El tema de Eloy Alfaro es, aquí vamos a hablar lo que es En busca de las victorias. El 24 de febrero, Alfaro salió con armas y tropas en bote, mientras que el coronel Payares alcanzaba por tierra. Alfaro dejó al mando del gobierno a Pedro Gómez y al comandante Antonio Macay. Durante la campaña llegó al estero de Daule y continuó su camino por tierra hasta Pedernales, ya, donde recibió la lancha llamada Lamar. Luego dejó al Sotomayor organizando las tropas, mientras, mientras, mientras viajó en esa lancha hasta Cabo Pasado, donde finalmente se reunió con Centeno en canoa para continuar contra la lucha. También nos dice que los movimientos militares de Eloy Alfaro durante la Revolución Libertad de Ecuador, en Jipijapa, Alfaro organizó que el ejército se dirigiera en divisiones con diferentes coroneles, como uno de ellos fue Manuel Antonio Franco, Francisco Moncayo y el otro era Enrique Avellán. Ellos organizaron una marcha hacia Guayaquil y el objetivo de ellos era derrotar la dictadura de Ignacio Ventimilla. A ellos también se unieron voluntariamente con muchos colombianos, mostrando el apoyo internacional hacia la causa. Después ellos explicaron que en Quito se formó un gobierno provisional llamado Penta- Pentavirato, coexistiendo tres gobiernos. El primero era el de la dictadura de Ventimilla, la Libertad de Alfaro y el provisional de Quito. Y a ellos también el general José María Zarati se une al Faro para coordinar la defensa final contra Ventimilla. Ambos unieron sus fuerzas para actuar juntos en defensa de la libertad del país. Ya, buenas tardes. Aquí también hablamos sobre los soldados, los esmeraldeños y las otras divisiones, que estaban impacientes porque el ataque que habían organizado se estaba postergando indefinidamente. Y esto ya los tenía impacientes a los soldados, que hasta que un día se fueron a hablar con Vargas Torres para pedirles que interceda ante el general Eloy Alfaro. Entonces Vargas Torres va y se presenta ante él y les dice lo sucedido. Entonces lo que le pidió Eloy Alfaro a Vargas Torres era que tranquilizara a sus soldados porque de todas maneras el ataque se iba a dar, porque tenían que esperar al general Sarasti porque había prometido de que iba a entrar junto con él a la ciudad de Guayaquil. A lo que Vargas Torres le respondió que los soldados veían la ciudad desde lejos y ya querían atacar al puerto y acabar con el enemigo. A lo que también el general le dice que él respetaba a los esmeraldeños porque eran valientes y arrojos y que con soldados como los esmeraldeños él tenía seguridad del triunfo por la causa de la cual estaban defendiendo. Y con todo esto, el general Eloy Alfaro le dice a Vargas Torres que le diga a los patriotas que se tranquilicen y que el ataque se va a hacer lo más pronto posible, que solamente estaban esperando al general Zarate. El teléfono está apagado. Yo te sea, digo, para que entre juntamente a Guayaquil. Aquí habla sobre que Eloy Alfaro comprometió su palabra para entrar juntamente a Guayaquil, fue con el general Zarate. Ya. Alfaro, ¿qué hizo después de salir el 24 de febrero de sus tropas? Que Alfaro partió con armas
y personal distribuido en 10 botes, mientras que el coronel Payares marchaba por tierra al mando de la columna colombiana. Y también el Alfaro dejó como gobernador a Pedro Gómez y como comandante de arma Antonio Macay, que mostraron su capacidad de organización y liderazgo antes de continuar la lucha. Eloy Alfaro estando en Jipijapa. Alfaro organizó sus tropas en dos divisiones, una dirigida por el coronel Manuel Antonio Franco y otra por el coronel Francisco Hipilótico Moncayo. Ellos hicieron una marcha, lograron una marcha hacia Puerto Viejo donde se logró que el general Ampuero entregara la plaza sin combatir. O sea, también nos dice que los colombianos se unieron al ejército de Alfaro porque ellos unieron sus ideales liberales por los conservadores de Ventimilla. Por ellos no querían apoyar a Ventimilla por el maltrato que el gobierno de Ventimilla les había dado. Y ellos lograron unirse al Faro por el valor de apoyo que les brindó. Y gracias al Faro, ellos permitieron regresar a sus hogares agradecidos por la ayuda patriótica. Perdón. Ya Mm, dice, también dice que Alfaro hizo una marcha de Guayaquil, hizo una marcha de Quito hacia Guayaquil, uno provisional llamado Pentavarios, como se lo dije en la primera parte, por lo que existieron tres gobiernos simultáneos en el país, que fue la dictadura de Ventimilla, el Libertador de Alfaro y el provisional de Quito. También Alfaro y Eloy Alfaro y José María Sarasti, ellos hicieron algo que acordaron la coordinación de su ejército para tomar Guayaquil y terminar la dictadura de Ventimilla. Decidieron que una vez liberado el pueblo, serían los ciudadanos quienes eligieran si querían unirse al gobierno de Quito o al de Alfaro para formar uno nuevo. ya, También ya. algo, también, o sea, también hubo un movimiento muy importante en la historia de Ecuador, que fue la clave del triunfo del liberalismo ecuatoriano, que puso fin a la dictadura y sentó la base para las reformas políticas y sociales, impulsando para que Alfaro como educación laica y la libertad de pensamiento. Ah, Ya no es la huya. También o sea, otras partes que les voy a hablar dice que cuando Alfaro asumió el mundo del país, él primero lo que hizo fue formar su gabinete de ministerio y eliminar parte del diezmo que afectara al pueblo. Luego lideró una campaña militar para para recuperar lo que fue el terrorismo, perdón, territorios bajo el control de la dictadura, mostrando su liderazgo como compromiso con la libertad de Ecuador. no sé. Porque mira, aquí también nos habla que Eloy Alfaro también tuvo enemigos, que eran los Iba a hablar, conservadores y los seguidores a la dictadura de Ventimilla, que defendían al antiguo régimen denominado por las iglesias y a las élites tradicionales. También ellos también propusieron las reformas liberales que Alfaro impulsaba, como la superación entre las iglesias y los estados, como se lo dije, la educación laica y la modernización del país. El enemigo principal de Eloy Alfaro fue los dictadores del régimen anterior, que a causa del conflicto Alfaro luchaba por el Estado libre y protagonizó, y él era el protagonista, mientras que sus enemigos defendían el privilegio ay, perdón, el privilegio y del poder tradicional y religioso. lo que dijo mi compañera, que cuando Eloy Alfaro, cuando asumió la jefatura del gobierno, organizó sus gabinetes. Una de ellas fue reducir el diezmo
que era el impuesto que los ciudadanos debían pagar a la iglesia, aunque su intención era eliminarlo completamente, pero no pudo hacerlo por falta de recursos económicos, por lo que este impuesto solo se mantuvo para el tabaco y el cacao. Después, Alfaro avanzó hacia la dictadura gobernada en ese momento. Para eso envió una columna a la operación, pero el vapor de Olmedo nunca apareció. Ahora le voy a leer un cierre que nos dice de lo que fue Eloy Alfaro. Dice, este hecho demuestran el coraje y la determinación de Eloy Alfaro para liberar el país de la dictadura. Su capacidad para organizar, dirigir y mantener la moral de sus tropas fue clave en el triunfo de la revolución liberal. Gracias por escucharnos este episodio de Voces, la historia, de Voces de Historia. Hasta la próxima. Gracias.